Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y lo hacemos en concreto hoy a partir del punto 2240, donde habíamos quedado. Estamos en el apartado que habla de los deberes de los ciudadanos, dentro de la explicación del cuarto mandamiento, que no se refiere únicamente a la relación padres-hijos, sino también a nuestro deber de obediencia, de respeto, de sumisión, de colaboración, de crítica también hacia las autoridades civiles. Primero se ha explicado los deberes de las autoridades y estamos ahora en los deberes de los ciudadanos. Es el segundo programa que dedicamos a los deberes de los ciudadanos. Dice este punto 2240. La sumisión a la autoridad y la corresponsabilidad en el bien común exigen moralmente el pago de los impuestos, el ejercicio del derecho al voto, la defensa del país. Viene aquí un texto de Romanos 13:7. Dad a cada cual lo que se le debe, a quien impuestos, impuestos, a quien tributo, tributo, a quien respeto, respeto, a quien honor, honor. Bueno, pues como veis, entra ya en aplicaciones concretas, después de haber hablado en los puntos anteriores. Pues como por una parte un ciudadano tiene un deber de sumisión. Decíamos que la palabra sumisión no tenemos que avergonzarnos de ella, porque se ha hecho una imagen despectiva, ¿no?, de esta palabra. La palabra sumisión no es contradictoria con corresponsabilidad, incluso con sentido crítico. No, la sumisión es sencillamente una disposición de voto de confianza, de colaboración, es creer en que la providencia de Dios también actúa a través de los gobernantes. Y eso no quiere decir que no tengamos sentido crítico, pero que en última instancia reconocemos en ellos ministros de los dones de Dios. Y por lo tanto nuestro punto de partida, nuestra disposición es colaboradora. No es, decíamos ayer, no es una oposición totalmente destructiva. No, señor, aunque igual haya un político pues que no tenga, que nosotros no le hayamos votado y que sea contrario a nuestras sensibilidades, nuestra posición no debe de ser destructiva. En principio debe de ser colaboradora, y que tenemos que tener mucho cuidado de no caer en esa especie de reacción visceral que lo único que desea es que se hundan los que gobiernan para que vengan otros. No, ese tipo de reacciones viscerales están en contra de este espíritu cristiano. Por lo tanto, punto de partida, dice, bueno, pues respeto, sumisión, corresponsabilidad, que también supone el ejercicio del sentido crítico, etcétera. Bueno, y como digo, ahora vamos concretando, después de haber afirmado los principios. ¿En qué se traduce esto, no? O sea, ¿qué tipo de exigencia supone esa corresponsabilidad, etcétera? Y aquí pone tres cosas. Exigen el pago de los impuestos, el ejercicio del derecho al voto y la defensa del país. Tres cosas que, si os parece, pues vamos a ir un poco detallando, ¿no? Esto es meter un poco el dedo en la llaga, es meter el dedo en la llaga. Igual a algunas personas les puede parecer que el comentario del catecismo, claro, dice, no nos estamos metiendo en temas así demasiado políticos. Pero claro, si comparando los temas que ahora mismo nos estamos tratando estos días con los que en otros momentos nos ha tocado hablar, pues sobre la Santísima Trinidad, etcétera, pues uno dice, bueno, parece que nos estamos ahora dejando el camino estrictamente de, espiritual religioso para meternos aquí a hablar de política, ¿no? Bueno, pues quien tenga esa percepción, ¿no?, quien pueda tener esa percepción, sin duda alguna parte de un error, del error de que en la doctrina cristiana, en la doctrina católica, pues es más bien una teoría, es una formulación de principios abstractos, pero como si no iluminasen la vida concreta. Luego, que no nos escandalice que el catecismo descienda a cuestiones tan prácticas y tan sociales y tan políticas, porque es que la doctrina de Jesucristo no solo son unos principios espirituales abstractos muy hermosos, no, es que iluminan la vida práctica. Y a veces le tenemos miedo, ¿no?, también a descender a cuestiones tan tan fácticas y tan del día a día. Tres cosas, pues. Dice, pago de impuestos, ejercicio del derecho al voto y defensa del país. Bueno, con respecto al pago de impuestos, que es una cosa que nos puede costar a todo el mundo, nos puede costar.
Lo primero, una referencia al texto evangélico de Mateo 22, versículo 15 y siguiente. Aquella famosa frase de dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, pues acordémonos que esa frase salió de labios de Jesús con motivo de que le habían puesto en una especie de pues un atolladero para ver si había que pagar o no había que pagar impuestos. Dice aquí, entonces los fariseos se fueron y celebraron consejo sobre la forma de sorprenderle en alguna palabra. Bueno, como sabemos, estaba en aquel tiempo Judea, estaba invadida por los romanos, bajo el Imperio Romano, y bueno, pues para los que estaban ocupados, para el mundo judío, era muy impopular pagar impuestos a quienes les tenían sometidos, ¿no? Y estaban allí los herodianos que eran los partidarios de la dinastía de Herodes. La dinastía de Herodes estaba sometida, estaba en connivencia con el poder romano. Era una especie de un rey títere que tenían allí pues puestos los romanos, ¿no? Parece como que teniendo allí una dinastía con una cierta autonomía, como si estuviesen respetando pues segundo, vamos, las tradiciones de Judea, pero en realidad era un rey títere de los romanos. Lógicamente los herodianos sí estaban a favor del pago de impuestos, porque colaboraban con los romanos, a diferencia de otros que se resistían al pago de impuestos, ¿no? Entonces dice aquí, le envían sus discípulos junto con los herodianos. Claro, los herodianos se supone que iban allí a intentar hacerle decir a Jesús alguna palabra contra el pago de impuestos, y entonces ellos hubiesen ido ante Pilato, el representante del César, y lo hubiesen denunciado, ¿no?, por haber hablado contra el pago de impuestos, ¿no? Y le envían a sus discípulos y le dicen, Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza y que no te importa por nadie, porque no miras la condición de las personas. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su malicia, dijo, hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario y les dice, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Dícenle, del César. Entonces les dice, pues lo del César, devolvéselo al César, y lo de Dios a Dios. Al oír esto quedaron maravillados y dejándole se fueron. Bueno, es decir, Jesús, aparte de estar también resolviendo esa encerrona que habían trazado contra él, aparte de resolver esa encerrona, también Jesús habla del deber de dar al César lo que es del César, al igual que también tenemos deberes para con Dios, también tenemos deberes para con el César, ¿no?, con nuestra contribución al bien común, que está de alguna manera pues administrada por las autoridades, ¿no? Bueno, lo primero, con respecto a nuestro deber moral sobre el pago de impuestos, que claro, pues sería totalmente inmoral el que alguien pretenda beneficiarse, ¿no?, del sistema social y de la sociedad en la que él está insertado y no contribuir. Sería radicalmente inmoral. Tendría, como se dice popularmente, mucha cara. Mucha cara el que diga, mira, yo aquí me beneficio, y hay personas que son especialistas en este pecado, especialistas en cazar subvenciones, especialistas en estar siempre atentos a ver cómo aquí ha salido pues una especie de concurso, me apunto a esto y aquí cazo una beca, cazo esto, cazo lo otro, están atentos a ver en qué sitio pueden. Y luego, sin embargo, también son especialistas en librarse de pagar este impuesto, en librarse de pagar el otro, aquí escamoteo, aquí tal, aquí cual. Bueno, y ese tipo de disposición de partida, ¿no?, de partida en la que dice, a ver cómo vivo a costa de los demás lo máximo posible, contribuyendo lo mínimo posible, pues como imagináis, como podéis suponer, ese tipo de disposición de partida parte de una insensibilidad y de un egoísmo muy grande. Claro, si todo el mundo hiciese eso, pues esta sociedad estaría, vamos, no tendríamos sociedad. Esto pues sería la ley de la selva. Tenemos que ser sensibles para caer en cuenta de que tenemos un sistema social que lógicamente cuesta mucho dinero. La seguridad social que tenemos
pues no deja de ser un don de Dios muy grande, ¿no? Eso, pues, cuando vienen los misioneros de fuera y ellos saben lo que supone, pues en otros países, ¿no?, el que alguien se ponga enfermo y no tenga dónde caerse, y la explicación de este punto 2240 en la que hoy nos encontramos. Habla de las exigencias que se derivan de la corresponsabilidad y del sentido del respeto que tenemos que tener con las autoridades. La primera, decía, tenemos una exigencia moral para el pago de los impuestos, para la contribución del bien común, ¿no? En segundo lugar, dice, el ejercicio del derecho al voto. Otro tema delicado. Ya sé que hoy nos tocan temas delicados, que si los impuestos, que si las votaciones, que si el ejercicio del derecho al voto. Pero dice que es un deber, o sea, es una exigencia moral. O sea que en sí votar es un derecho, pero desde otro punto de vista también es un deber. Que es un derecho lo entendemos más fácil. Es un derecho porque todo el mundo tiene derecho a opinar. A ver si resulta que los políticos los van a elegir únicamente unos y los otros no tienen derecho. Que votar sea un derecho parece que es más fácil entenderlo. Ahora, que sea un deber, cuesta un poco más entenderlo, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿yo por qué tengo deber? Deber de votar. Bueno, pues tenemos deber de votar, deber moral de votar, en el sentido de que, bueno, si tenemos una corresponsabilidad en el ejercicio del bien común, en el ejercicio pues de la autoridad, una corresponsabilidad, lógicamente tenemos que participar de ella. Uno está dimitiendo de alguna manera, dimitiendo si no participa en ello. Y luego no tendremos derecho a quejarnos de algo cuando nosotros mismos nos hemos ausentado de ello. Si yo me quejo de algo y luego me ausento de ello, es como cuando alguien se queja de cómo va un colegio. ¿Cómo va el colegio? Ya, pero cuando dijeron a ver qué padres concretos se apuntaban para el APA, para la asociación de padres, yo allí me salí corriendo y yo no quise apuntarme. Entonces, luego me quejo de cómo va el colegio, pero cuando allí se me dio la posibilidad de participar en la dirección del colegio, yo salí corriendo porque no quería líos. O sea, ojo que podemos tener también ahí una contradicción. Muchas veces nos quejamos de cosas de las que nos hemos ausentado. Y luego, claro, mi derecho a la queja es muy limitado. En este sentido también se habla de un deber. Bien, yo no me atrevería a afirmar que este deber pueda llegarse a afirmar que el que no ha votado en unas elecciones ha cometido un pecado. Hombre, yo creo que tanto como eso es mucho decir, porque puede haber muchas circunstancias, etcétera, ¿no? Pero sí existe, por lo menos hablando a nivel genérico, existe un deber moral de participar, ¿no?, en todo aquello que sea el debate público, no ausentarse de ello. Ya sé que muchos oyentes que estarán en este momento diciendo más o menos lo siguiente, porque es muy frecuente esta pregunta entre los oyentes, ¿no?, en ese espacio que solemos tener al final para formular preguntas. Sí, de acuerdo, deber de votar, pero ¿a quién voto yo? ¿A quién voto yo? Porque claro, aquí no tenemos partidos políticos cuyo ideario pues se conjugue pues con la doctrina social cristiana. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Pues ciertamente es un gran problema. Es una pregunta que con bastante frecuencia formulan los oyentes aquí en Radio María, y yo reconozco que eso es un grave problema. Claro, ¿qué es lo que se puede hacer ante esa dificultad de encontrar un partido con representación parlamentaria cuyo ideario se conjugue con la doctrina católica? Pues hombre, pues a mí se me ocurren tres posibilidades, ¿no? Una es la que hacen muchos católicos. Bueno, pues votar a un partido de representación parlamentaria que, aunque su ideario no se conjugue con la doctrina social católica, pues sea menos malo. El famoso recurso del mal menor. Y bueno, pues esto hay que reconocer que muchos católicos ejercen así su derecho de ver al voto. Ciertamente es una posibilidad, y hay que decir que durante mucho tiempo muchos católicos, quizás mayoritariamente, así lo hacen. ¿Cuáles son pros y contras? El pro, bueno, pues que de alguna manera su voto puede parecer útil. La contra, que al final uno vota y luego le secuestran el voto. Y al final parece que está colaborando no con el mal menor,
sino que al final acaba colaborando con un mal que por el camino del mal menor acabamos yendo siempre al mal mayor. Es así, porque el mal menor siempre, necesariamente, para que sea verdaderamente una opción cristiana, tiene que ser algo transitorio. O sea, es decir, en este momento apoyo un mal menor para que después vayamos a por el bien. Pero claro, cuando el mal menor acaba siendo pues algo que inexorablemente nos acaba conduciendo a ir tragando en sorbitos el mal mayor, porque eso ocurre muchas veces, ¿no? Voy tragando en sorbitos poquito a poquito para que no se me indigeste el mal mayor. Oiga, entonces eso no es mal menor. Eso no es optar por el mal menor para buscar el bien, sino que es vete tragando el mal menor poco a poco para que al final no se te indigeste el mal mayor. Esto ocurre con mucha frecuencia, ¿no? Con lo cual la posibilidad de votar al mal menor, pues sí, existe, pero como vemos es complicada. También existe la posibilidad de votar a formaciones políticas minoritarias que no suelen tener ni representación parlamentaria ni nada, pero que tienen unos idearios mucho más conjugables con la doctrina social católica, partidos minoritarios. ¿Qué es lo bueno? Pues que uno es más fácil que lo haga, que no tenga pues esa disociación o esa contraveniencia con su conciencia, ¿no? Y que vea en ese partido minoritario pues una conjunción con su ideario católico. ¿Problemas? Pues porque igual el hecho de que ese partido minoritario asuma la doctrina social católica no quiere decir que el que vote esté totalmente de acuerdo con su sensibilidad política. Puede tener otra sensibilidad política. Más problemas, que muchas veces estos partidos minoritarios ni siquiera son tan minúsculos, que encima son un pequeño reino de taifas y ni siquiera tienen la capacidad de ponerse de acuerdo entre ellos, ¿no? Y uno se encuentra 5, 6 o 7 partidos de estos que dice, pero bueno, ni siquiera ante esta sensibilidad hay capacidad de unirse. O sea que también es otra cosa que nos cuestiona a muchos católicos, ¿no? A la hora de votar. Otra posibilidad, votar en blanco. Votar en blanco. Y dice uno, bueno, pues por lo menos yo he participado, ¿no?, en el sistema político, y como no encuentro pues un partido con el que conjugarme, voto en blanco. Es decir, hay distintas opciones, distintas opciones, pero creo que aquí lo que afirma el catecismo es que votar no solo es un derecho, que también es un deber moral. Porque en el fondo, si se nos habla de corresponsabilidad, me parece que es muy difícil tener corresponsabilidad con el sistema político si no llegamos también a una participación en el voto. Bueno, como veis, un tema delicado. Yo creo que con lo que he dicho ya es suficiente, ya es suficiente porque, bueno, pues porque también luego tiene que haber un margen en el que cada católico, conforme a su conciencia, opte por el camino que le parezca más adecuado. Y el tercer punto, aquí dice que la sumisión y la corresponsabilidad se tienen que traducir en pago de impuestos, ejercicio del derecho al voto. Tercero, la defensa del país. Otro tema delicado. Hoy nos ha tocado aquí poner el dedo en la llaga en temas complicados. Defensa del país. O sea, también tenemos un deber de contribuir a la defensa del país. También este es un tema bastante hoy en día impopular. En principio eso de que esa visión a veces, vamos a ir comentando el punto 2240, un punto que decíamos que desciende a temas muy prácticos, ¿no? Temas prácticos de cómo nuestro deber de corresponsabilidad en el bien común y de colaboración con las autoridades nos exige, decíamos, el pago de impuestos, el ejercicio del derecho al voto, la defensa del país. Con respecto a la defensa del país, estábamos comentando pues que, claro, que por supuesto que el ejercicio de la fuerza es muy peligroso. También Jesús dijo, igual que dijo aquello de que el dinero es peligroso, también habló de que el ejercicio de la fuerza es peligroso, ¿no? Y acordaros de que cuando aquellos soldados van a bautizarse con Juan Bautista en el río Jordán, ¿qué tenemos que hacer? Y dice, no abuséis de vuestra fuerza. Es decir, que existe un peligro, igual que existe un peligro en la administración del dinero, también existe
un peligro pues, en la administración de la defensa, porque podía también convertirse en agresión injusta. Pero el hecho de que exista el peligro no quiere decir ni que podamos ni debamos prescindir ni de la administración del dinero, porque Jesús dijese aquello de que qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, ni tampoco podemos prescindir del ejercicio de la fuerza para la defensa del bien común, pues porque es así, ¿eh? O sea que, en primer lugar, hay que decir que los ejércitos, por eso la Iglesia tiene asistencia religiosa a los ejércitos. Incluso sabéis que en el mundo castrense, en el mundo militar, la Iglesia está organizada de una manera un poco especial, ¿no? Porque como es un colectivo que es difícilmente atendible, o históricamente no ha sido fácil atenderlo, pues con la estructura de las diócesis y de las parroquias, pues la Iglesia Católica se ha organizado en el mundo castrense, pues haciendo como una diócesis aparte, ¿no? para los militares. Y entonces existe también en España lo que se llama pues un arzobispado castrense, que tiene como una jurisdicción un poco aparte del ordinario del lugar. ¿Por qué? Pues sencillamente para intentar atender mejor al mundo militar, pues que ha podido estar tradicionalmente siempre metido pues en maniobras, en desplazamientos, etcétera, y era difícil poderlos atender así a un nivel parroquial. Por eso es importantísimo entender que la legítima defensa forma parte de la doctrina social católica. Eso lo explicaremos mejor cuando hablemos del quinto mandamiento, del no matarás. Allí habla de la legítima defensa, pero digámoslo aquí también, porque si no, no se entendería esto de la obligación en la defensa del país. Bueno, dicho esto, una pequeña aplicación, y la aplicación es la siguiente. Acordaros, por ejemplo, de que hasta que en España llegó el tema de haber constituido pues un ejército profesional, durante bastante tiempo hubo una polémica fuerte con el tema de la objeción de conciencia de muchas personas al servicio militar. Y fijaros, la doctrina católica distinguió siempre entre objeción de conciencia e insumisión, distinguió entre las dos cosas. Y la doctrina católica aceptó el principio de objeción de conciencia, pero no el de insumisión. No el de insumisión. Porque el principio de insumisión supone el que alguien esté negando explícitamente su deber de contribuir al bien social. Pero, sin embargo, el principio de objeción de conciencia, que los que no hacían el servicio militar, pues cargaban sobre ellos con una especie de servicio social sustitutorio. Bueno, y eso es otro tema. El que alguien diga, bueno, yo reconozco que tengo que contribuir al bien social, pero tengo mis problemas de conciencia con contribuir de esta forma, bueno, luego voy a contribuir de la otra. Bien, eso es aceptable moralmente. El que alguien diga, yo debo, incluso aceptable, o hasta no únicamente aceptable, sino que alguien puede tener razones para hacer una objeción de conciencia. Razones que le obliguen a hacerlo, que se sienta obligado en conciencia a tener que objetar. Pero claro, si tiene que objetar, porque su conciencia así se lo obliga, tendrá que hacer un servicio social sustitutorio. Pues que esté sirviendo en un hospital o que esté sirviendo en otro sitio. Y de esa manera no toma excusa de sus problemas de conciencia para hacer el servicio militar, excusa de ello, para no contribuir al bien social de todo el mundo. Luego, fijaros, es muy distinto, En aquel caso histórico también fue así, ¿no? La Iglesia distinguió claramente entre objeción de conciencia al servicio militar de insumisión y lo afirmó la Iglesia en aquel momento, con escándalo de algunos. ¿Pero cómo puede decir la Iglesia eso? Pues sí, oiga, la insumisión al servicio militar, la Iglesia afirmó claramente en aquel momento histórico en España, pues que suponía una quiebra de nuestro deber moral de contribuir al bien común. Porque usted, claro, hace esa insumisión, pero si luego después en su casa le entran unos ladrones, usted enseguida va a llamar a la policía, a la Guardia Civil, claro. Y como no vayan, usted les va a denunciar. Claro, y usted les denunciará porque no me han defendido. Y usted hace insumisión, ¿no? Claro, eso es muy cómodo. Y si estamos en una situación, pues por ejemplo, como la que estuvieron los franceses, el momento en que Alemania invade Francia,
claro, pues habrá que defenderse de esa injusta agresión, ¿no? Claro, si Hitler invade Francia, o sea, ¿qué tiene que hacer un cristiano? Tendrá que defenderse. ¿O es que acaso va a aplicar ahí el principio de si te pegan una mejilla, pon la otra mejilla? Vamos a ver, ese principio de Jesucristo, si te pegan una mejilla, pon la otra, se deberá de aplicar, en todo caso, a nivel personal. Pero yo no puedo aplicar ese principio a nivel social, pues porque un gobernante tiene una responsabilidad de los súbditos que le han sido encomendados. Ni siquiera un padre podrá hacer eso. Tú imagínate que alguien cometa una agresión contra una familia, ¿no? Por ejemplo, quitándole sus bienes. Y entonces el padre dice, bueno, pues voy a poner la otra mejilla. No, el padre no podrá aplicar ese principio en ese caso concreto, porque él tiene una responsabilidad de sus hijos. Y mira, si te lo han quitado exclusivamente a ti, pues tú podrás poner la otra mejilla y renunciar a tu legítima defensa. Pero eso no se puede aplicar cuando alguien es responsable de otros. Porque entonces esas otras personas, esos hijos, tienen derecho a esperar del padre que el padre defienda sus intereses. Y esos ciudadanos tienen derecho a esperar de sus autoridades que defiendan los intereses de esta nación que ha sido injustamente invadida. Y habrá que defenderse, ¿no? Luego, si es así, tenemos todos obligación de contribuir a la defensa del país. Como veis, estoy un poco aquí intentando fundamentar en qué se sustenta esta doctrina del punto 2240 del Catecismo, ¿no? En la que habla de cómo tenemos el deber del pago de impuestos, de la... Sí, mire, le quería un poco, por dos partes, ¿no? Una, reafirmar un poco en distinguir lo que es objeción de conciencia y la insumisión, ¿no? Yo precisamente pues fui un objetor en su tiempo por motivos que creía que la violencia pues no era la solución, ¿no? También como ejemplo tomado de los cristianos, primeros cristianos, ¿no? Que no se resistieron o sea, no cayeron en la violencia contra el Imperio Romano, ni siquiera contra el ejército de Herodes y tal. Entonces, asumiendo, claro, es muy duro ofrecer la otra mejilla, ¿no? Yo precisamente estuve pues, casi en la cárcel, maltratado, insultado, que casi me cuesta la vida, pero, en fin, para mí era la vida real, o sea, la trascendente, la conciencia, la que primaba sobre la material, ¿no? Fueron momentos duros, que mucha gente lo vivió y así también. Luego otra cosa ya fue la insumisión, eso ya no entro ahí. Pero sí, bueno, pues no sé, es duro y sí deberemos de, como ha dicho, pues orar por realmente quien gobierna, que no hay autoridad que no esté supervisada por Dios, ¿no? Pues de alguna manera. Y bueno, y la participación en la vida pública, ¿no? Pues eso, tomar la delantera a lo que en otro momento puede desencadenar en violencia y que es responsabilidad de todos. No se puede evadir ni una cosa ni otra. Entonces, mejor es pues empezando por la oración que nos ilumine, seguir unos pasos y bueno, pues luego pues ya apostar cada uno con los dones, los talentos que Dios le ha dado. Y bueno, pues agradecerle un poco también su labor. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a usted. Bueno, pues es un testimonio de un oyente que fue objetor de conciencia. Yo pues un poco apuntillo lo que ha dicho diciendo que la objeción de conciencia que un cristiano puede hacer o incluso debe de hacer en situaciones concretas no es contra el sistema de defensa en sí mismo, no es contra el ejército en sí mismo, ¿no? Sino puede ser, como le ocurrió en su caso, contra una forma determinada, ¿no?, de realizar la defensa, o los cristianos en la historia de la Iglesia a veces han ejercido la objeción frente, digamos, a un abuso en la forma de ejercer, ¿no? Que pues la fuerza que en vez de haber sido defensiva, pues ha sido agresiva, Entonces, cuando puede ocurrir que alguien en conciencia tenga esa obligación de ejercer ante ese abuso de utilización de la fuerza, pues tenga la obligación de ejercer la objeción de conciencia, ¿no? Pero como bien ha dicho él, eso no es insumisión, porque bueno, eso él reconoce que yo voy a ser, por el hecho de que haya esa circunstancia que me lleve a mí a esta objeción, no quiere decir que yo me niegue a contribuir con la sociedad. Contribuiré de otra forma, pero no haciéndome cómplice de algo que creo que está haciéndose mal. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí. Mire, padre, sobre lo último que ha dicho usted, digo, para poner un ejemplo, porque mire, en mis últimos ejercicios espirituales, cuando terminamos, pues decidimos hacer una rueda
para ver cómo nos habíamos sentido y no sé. Entonces salió a relucir una manifestación que hizo el gobierno y entonces una señora dice, es que no le puedo ni ver, es que al presidente es que no le puedo ni ver. Y entonces eso me ha hecho a mí mucho de pensar, porque si después de unos ejercicios espirituales teníamos esa reacción, y digo, me ha gustado mucho lo que ha dicho usted, porque digo, casi todos los oyentes que estamos escuchándole, digo, si somos de Eucaristía y comunión diaria, tenemos un arma tan fuerte en la oración, por ejemplo, para rezar por nuestro ministro de la Sanidad o por nuestro presidente, para que, yo me acuerdo muchas veces de San Pablo, que a ver si le tira del caballo y se da cuenta, y solamente era eso, que una experiencia que yo tuve que me hizo mucho de pensar que nada más terminar los ejercicios tener esa reacción, que no le podía ni ver. Muy bien, me ha gustado mucho esa imagen que ha puesto usted de San Pablo. Vamos a rezarle a San Pablo este año que estamos aquí en el año paulino. Es cierto, yo creo que existen también tentaciones que a veces se hacen bajo capa, bajo disfraz de causa justa. Y a veces no, pues es fácil pasar de la causa justa a la reacción de odio visceral. Y entonces ya estamos siendo engañados. Entonces, por lo tanto, hay que examinar interiormente nuestros sentimientos. Bien, adelante, vamos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Soy Roberto de Madrid. Escuchamos. Mira, tenía una duda que comentarle. Es referente sobre la defensa del país. La duda es, ¿eso no entraría en conflicto con el quinto mandamiento? Bueno, muchas gracias. De acuerdo. Sí, lo vamos a explicar con más profusión, cuando lleguemos al quinto mandamiento, que estamos muy cerquita, porque estamos concluyendo el cuarto, pero no, porque el quinto mandamiento habla también, o sea, cuando